De hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias, Señor, porque por gracia estamos vivos, estamos de pie. Henos aquí delante de tu presencia, que nuestra mente y corazón, nuestra inteligencia esté completamente atenta, Señor, a la exposición de tu palabra. Que a través de esta serie que hemos venido estudiando, recordemos, Señor, o afirmemos el compromiso de obediencia y de santidad delante de tu presencia. Bendice el sermón de hoy, Señor, para que sea un buen complemento, un complemento eficaz a todo lo que hemos venido aprendiendo. Señor, dame sabiduría para predicar tu palabra, Señor. Háblanos de manera clara, Señor, y contundente, de tal manera, Señor, que podamos entender y ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Es una serie de estudios con base en el libro de Levítico. Voy a pedirles de favor que abramos nuestra Biblia en Levítico capítulo 5, versículo 7. El título de la predicación de este día, hermanos, se llama Sacrificios agradables. Sacrificios agradables. El libro de Levítico, hermanos, es un libro que nos enseña cómo a través de los sacrificios el pueblo de Israel honraba todos los días a Dios. En la medida en la que honraban a Dios, hermanos, crecía su fe. Pero hay algo muy interesante. Vamos a ver el día de hoy, con base en el Nuevo Testamento, que el ofrecer sacrificios ante Dios no es una práctica que está limitada al Antiguo Testamento, aunque de manera distinta o diferente, hoy nosotros también podemos sacrificar a Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Levítico capítulo 5, versículos 7 al 11, donde la palabra de Dios dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancarás de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, esa expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Dios, hermanos, a través de los sacerdotes, les dio a conocer al pueblo de Israel los detalles específicos, las características, las condiciones que deberían de tener las ofrendas o los sacrificios. Qué tipo de animales, qué tipo de cereales, qué tipo de pan, qué tipo de aceite. Todo aquello que cada uno de ellos tenía que utilizar. El pueblo de Israel sabía que era muy importante tener con Dios una comunión diaria. Israel sabía lo importante que era tener la comunión con Dios, porque la comunión con Dios les iba a permitir gozar de la protección de Dios, de la dirección de Dios, de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, o incluso del perdón de Dios si es que ellos, hermanos, cometían algún pecado. Las instrucciones fueron detalladas, fueron precisas, de tal manera que si el pueblo quería simplemente adorar, o quería darle gracias por una bendición, o quería restaurar la comunión por un pecado, siempre tenía que ofrecer una ofrenda o un sacrificio. Voy a tratar de resumir lo que todo el libro de Levítico enseña en un pequeño cuadro. No se preocupen si no es algo que podemos retener en nuestra mente. En el libro de Levítico, hermanos, hay ofrenda. Se dicen cuáles son los tipos de ofrendas, cuál es su propósito, cuál era la ofrenda, y están las citas bíblicas. Por ejemplo, del lado izquierdo, si el propósito era consagración, había 2 tipos de ofrenda: el holocausto
que consistía en sacrificar un becerro, un carnero o un ave sin defecto, según la posibilidad económica de la persona que lo ofrecía, y allí están las citas bíblicas. Si era de consagración, también estaba el tipo que era una oblación, que era una ofrenda de cereales. Aquí se ofrecían granos, flor de harina, incienso, pan sin levadura, sal. No se incluía ni miel ni levadura porque fermentaban y era símbolo de pecado. Ahí están las citas bíblicas. El segundo tipo de ofrenda era la ofrenda de paz, y el propósito era tener comunión con Dios. Aquí se podía ofrecer cualquier animal del ganado sin defecto, o panes, ¿verdad? Harina hecha torta, o bien hojuelas. El tercer tipo, hermanos, u otro tipo de ofrenda, era la ofrenda por el pecado, que era una ofrenda de expiación, que se podía ofrecer un becerro, un macho cabrío, una cabra, una oveja, o 2 tórtolas, o 2 pichones de paloma, o la 10ª parte de un efa de flor de harina, según la posibilidad económica. Podía ser, hermanos, un sacrificio de expiación por la culpa. Aquí tenía que ser un carnero sin defecto. En lugar de la víctima se podía ofrendar dinero, y también allí están las citas bíblicas. ¿Por qué quise hacer este cuadro? Bueno, no tanto para que tuviéramos en nuestra mente todos los animales que se tenían, sino para que supiéramos que, de acuerdo a estas indicaciones en el libro de Levítico, si era una persona que tenía la capacidad económica de comprar un animal cuyo precio era elevado, podía llevar ese sacrificio. Pero si era una persona muy pobre, también podía llevar una ofrenda, también podía ofrecer, hermanos, un sacrificio. Nadie tenía que presentarse delante de Dios con las manos vacías, así fuera, insisto, por el pecado, así fuera por gratitud, o fuera simplemente, hermanos, una ofrenda de comunión con Dios. ¿Por qué nadie tenía que presentarse con las manos vacías? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 14. Porque esto es lo que agradaba a Dios. Vamos a ver un poquito más adelante un aspecto más. Esta orden de que nadie se presentara así está en Éxodo capítulo 23, versículo 14, que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, que es más o menos entre marzo y abril de nuestro calendario, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermanos, una de las razones de la ordenanza era que el pueblo comprendiera que honrar o deshonrar a Dios a través del pecado implicaba ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser agradable delante de los ojos de Dios. Dicho sacrificio, hermanos, consistía en pagar un precio para ofrecerle algo al Señor, y lo importante de esto era que nadie, por pobre que fuera, estaba exento, aunque el precio que se pagaba, hermanos, era de acuerdo a la capacidad económica. Ahora bien, la pregunta es: ¿Dios quería que estos sacrificios, cualquiera de esos sacrificios, fueran una carga para el pueblo? No. La verdad es que en los mejores tiempos del pueblo de Israel, y ese era el propósito de Dios, hermanos, consistía en esto: Israel se sentía privilegiado de tener a un Dios vivo, que se comunicaba con ellos, con quien se podían relacionar, y por lo tanto, tanto el rico como el pobre, o el pobre como el rico, hermanos, se consideraba, ¿verdad?, como un hombre o una familia privilegiada por tener a un Dios al cual ofrecer un sacrificio. Incluso aun cuando esa familia, hombre o persona, hermanos, hombre o mujer, perdón, hubiesen pecado, era un privilegio el poder volver a tener comunión con Dios a través de un sacrificio. Lamentablemente, con el tiempo fue algo que se fue perdiendo, pero era un sacrificio, hermanos, porque eran aceptados delante de Dios. Hay algo muy interesante. Si ustedes leen con cuidado el libro de Levítico, aquí no lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que cada ofrenda se preparaba con mucho detalle. Se ofrecía bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características. No simplemente alguien tomaba harina y amasaba pan como quisiera, no simplemente se tomaba un animal e iba y se dejaba en la puerta del tabernáculo. No, había ciertas características, ciertas condiciones en la manera de prepararlo.
en la manera de ofrecerlo. Y el que el pueblo siguiera las reglas era símbolo del compromiso a la obediencia al momento de acercarse a Dios. Nosotros como cristianos, por ejemplo, sabemos que al orar, oramos al Padre. Oramos en el nombre del Hijo, oramos guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que al leer la Biblia debemos de meditar en ella, debemos de tratar de interpretarla correctamente, que al venir al templo debemos de guardar compostura, de guardar silencio, de respetar, de poner atención. Y son detalles que quizás a veces pasamos por alto. Pero son importantes, hermanos, porque cuando los llevamos a cabo, estamos mostrando nuestro compromiso a la obediencia. Por ejemplo, cuando el hermano que está dirigiendo dice: hermanos, pongan sus teléfonos en vibrador, o traten de estar al pendiente, de no hacer ruido, de no entrar, de no salir, de hacer esto, el otro o aquello. Y todos aquellos que estamos dispuestos a venir ante la presencia de Dios y obedecer cada uno de los detalles, mostramos un compromiso con la obediencia a Dios, porque sabemos que es la manera correcta de poder hacerlo. Dice un pasaje en la Biblia que Jehová está en su santo templo, dice: calle delante de él toda la tierra. Entonces, en la medida en la que una persona, un varón o una familia iba al tabernáculo y ofrecía un sacrificio agradable a Dios, iba creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano es obediente, crece espiritualmente, quiere gozar de las bendiciones de Dios, conoce las bondades de Dios, se arraiga en su fe porque está demostrando confianza, y como resultado Dios lo va a bendecir. Repito, en la medida en la que el pueblo mantenía su comunión diaria con Dios a través de sacrificios agradables y de obedecer las instrucciones, mostraban compromiso con la obediencia. Uno, crecían espiritualmente, se arraigaban cada vez más en su fe y eran bendecidos por Dios. Ahora bien, esto que yo acabo de comentar y de lo que habla el libro de Levítico ya llegó a su final. Esa ley ya llegó a su final, esos sacrificios ya llegaron a su final. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Pablo lo explica de la siguiente manera, hermanos, a los romanos. Pablo lo explica de la siguiente manera, hermanos, en la epístola a los romanos, diciendo lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa este pasaje? En el Antiguo Testamento, Jehová el Señor aceptaba y se agradaba de su pueblo a través de la obediencia a la ley, a través de los sacrificios que eran agradables delante de él. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento ya no necesitamos sacrificar animales, ya no necesitamos derramar sangre. La manera en la que somos aceptados es a través de la justicia de Cristo, a través del arrepentimiento y fe, porque los sacrificios quedaron atrás. Ya solo necesitamos, para ser aceptados con Dios, arrepentimiento y fe, gracias al sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Sin embargo, hay algo muy importante. El término de la ley no significa que el cristiano de hoy no puede ofrecer sacrificios a Dios. Nosotros, claro que podemos ofrecer sacrificios, aunque estos son distintos. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. El término de la ley no significa que ya no podemos ofrecer sacrificios a Dios, solo que ahora son distintos, son diferentes, son de otro tipo y también tienen que ser agradables. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Este pasaje es muy interesante. Voy a leerlo, dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. Ahí está. El término de la ley no significa que ya no podemos ofrecer sacrificios, solo que ahora son distintos.
Y el primer sacrificio que nosotros podemos y debemos de ofrecer cada día como hijos de Dios son nuestros cuerpos. Dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de allí el título de sacrificios agradables, no solamente por cómo tenía que obedecerse en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos? Lo que Pablo a los romanos le está diciendo es: dedica tu vida a servirle a Dios. Haz todo lo que a Dios le agrada. Dedícate únicamente a honrarlo a Él. Ofrécele toda tu vida, tu persona, todo lo que tú eres. Hazlo como una persona, como una criatura inteligente. Toma la decisión de ir ante Dios y decirle: Señor, yo vengo ante ti y te ofrezco mi vida, mi ser, mi yo. Acéptame como un sacrificio agradable delante de tu presencia. Por eso el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos exentos de ofrecer un sacrificio, solo que hoy es un sacrificio vivo. Ya no es un cordero muerto, ya no es el cuerpo de un animal, es nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Y todos nosotros, todos los días, así como el israelita todos los días ofrecía un sacrificio diario para mantener su comunión con Dios, todos los días yo debo de despertarme, de levantarme, de acostarme con el pensamiento: Señor, yo hoy te ofrezco mi vida en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué vivo? Porque ¿de qué sirve algo muerto? Algo muerto ya no sirve. Algo vivo le honra, le adora. Sirve como luz, como vimos en otro momento. Sirve como sal. Y vamos a ver muchas cosas importantes en relación a lo que tiene que ver, hermanos, con estar vivo. Todos los días debemos ofrecernos a Dios de tal manera que solo vivamos para ser santos ante la presencia de Dios, con una vida agradable a sus ojos, porque ya estamos dejando el pecado. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, les escribe, hermanos, lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Todos podemos ofrecer un sacrificio, y el sacrificio es vivir una vida de santidad diaria. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate, renuévate, vístete de justicia y de santidad. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios anhele otra cosa de nosotros que no sea la santidad. Y la santidad ante Dios se logra ofreciéndole en sacrificio nuestro cuerpo, nuestra vida. Yo decía hace rato, en la medida en la que un judío mantenía su comunión con Dios, ofrecía sus sacrificios diarios, crecía espiritualmente. Y entre más crecía, entonces estaba dispuesto ya no solamente, hermanos, a ofrecer sacrificios de consagración, sino ofrecía sacrificios de paz, en gratitud por la comunión, por las bendiciones con Dios. Es decir, encontraba la manera de ofrecer otros sacrificios aun cuando no estuviera obligados a ellos u obligado a ellos. Con el cristiano pasa lo mismo. Cuando le sacrificamos a Dios nuestra vida, crecemos espiritualmente, tenemos nuestra comunión con Dios, vamos a querer ofrecerle otros sacrificios a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Versículos 15 al 16. Y aquí vamos a ver otros sacrificios. Hebreos 13, 15 al 16. Dice: así que ofrezcamos siempre, otra vez, diario, continuamente a Dios
por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos exentos de ofrecer sacrificios. Vamos a hablar de los dos sacrificios de los que se habla en Hebreos. Uno, el sacrificio de alabanza al confesar el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos al Salmo 119, versículo 8. Hay muchos pasajes que hablan de este tipo de sacrificios. Y lo interesante es que se enseñan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en este caso en Salmo 119, 108 y 107, 22. Primero el 119, 108. Dice: Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ahí está. Y me enseñes tus juicios. Vamos al Salmo 107, 22. Hermanos, cuando en el Antiguo Testamento el hebreo ofrecía un sacrificio quemado, ese olor, dice la Biblia, subía en olor fragante, como algo agradable ante la presencia de Dios. Lo mismo ocurre con nuestras palabras hoy en día como cristianos. Cuando voluntariamente le ofrecemos a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Cómo el cristiano de hoy ofrece un sacrificio de alabanza? A través del canto, a través de la oración, cuando le agradecemos por sus bendiciones, pero sobre todo cuando confesamos su nombre. Vamos a ver lo que dice el Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Fruto de labios que confiesan su nombre. La mejor manera de ofrecer un sacrificio a Dios a través de nuestros labios es confesar públicamente su nombre. Y la mejor manera de confesar públicamente el nombre de Dios es evangelizando, es compartiendo nuestra fe. Es hablando de sus maravillas a la gente, es diciéndole a las personas que somos hijos de Dios, que le amamos, que le servimos, que guardamos nuestro cuerpo, que guardamos nuestras palabras porque queremos honrarlo a Él. Lo honramos, hermanos, cuando estamos evangelizando a una persona, nuestras palabras están subiendo ante Dios como un sacrificio de olor grato, porque estamos publicando voluntariamente su nombre. Hermanos, un cristiano que anhela vivir en santidad se preocupa por cuidar sus palabras. Vamos al Salmo 19, 14. Entonces, debemos de ofrecer en sacrificio nuestro cuerpo, entiéndase nuestra vida. Debemos de ofrecer en sacrificio nuestras palabras, entiéndase nuestras gratitudes, nuestra oración, nuestra alabanza, pero sobre todo cuando evangelizamos. Por eso es que el cristiano que desea ser santo debe de cuidar sus palabras. Salmos 19, 14. El salmista oraba a Dios y le decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, cuando yo soy un chismoso, cuando yo estoy usando mi boca para propagar chismes, para propagar mentiras, para injuriar a alguien, para decir malas palabras, entiéndase groserías, yo estoy deshonrando a Dios. Estoy dejando en vergüenza su nombre. Estoy diciendo: no me importa la santidad que Dios me pide, yo voy a vivir como yo quiera, y si a Él le parece bien y si no, también. Hermanos, esta actitud fue lo que llevó al pueblo de Israel al castigo, a la disciplina, a la dispersión, al cautiverio, porque dejaron de ofrecerle a Dios los sacrificios que le agradaban, que le honraban. No, nosotros, hermanos, honremos a Dios con nuestras palabras. Y el tercer sacrificio, y es el segundo que se menciona en Hebreos, dice aquí: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. O sea que si un cristiano es un cristiano generoso con los demás, ayuda a los demás en el nombre de Dios, o para mostrar la misericordia de Dios o el amor de Dios, lo que hace es como un sacrificio ante Dios, sí. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Estoy entrando a la recta final. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando como cristianos tenemos la oportunidad de hacer el bien a una persona extraña, estamos honrando a Dios. Y lo que hacemos sube ante Dios como un sacrificio de olor fragante. Debemos de procurar ayudar a los demás, pero dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe, entiéndase a los hermanos. Por eso cuando hay un hermano en necesidad y decimos, hermanos, tal hermano está pasando necesidad, tal hermano tiene un problema, ¿verdad? Ora por él, dale una ofrenda, ayúdale, muéstrale tu apoyo. Es una manera de sacrificar ante Dios. Hermanos, los sacrificios de animales terminaron. Las ofrendas de cereales terminaron. Los sacrificios de sangre terminaron, porque Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Pero hoy podemos seguir ofreciendo a Dios sacrificios. 1, nuestro cuerpo. 2, nuestras palabras. 3, nuestras acciones. Así como el pueblo de Israel nadie podía presentarse ante Dios con las manos vacías, nosotros tampoco debemos de presentarnos ante Dios con las manos vacías, porque le estoy llevando mi vida, porque le estoy llevando mis palabras, porque le estoy ofreciendo mis acciones. Conclusión: seamos cristianos santos, hermanos, y ofrezcamos cada día estos sacrificios que son agradables a Dios. Que Dios les bendiga.